Piloto se desmaya en pleno vuelo. Pasajero toma el control y descubre un secreto impactante. En un vuelo rutinario de Málaga a Bilbao, el destino juega una carta inesperada cuando el piloto pierde el conocimiento. Entre el caos y el pánico, surge un héroe improbable, Carlos, un pasajero común que oculta un pasado extraordinario. Lo que comienza como un rescate dramático se convierte en una vertiginosa travesía hacia un secreto largamente enterrado, que cambiará para siempre la vida de todos a bordo. ¿Quién es realmente Carlos y por qué el destino lo ha elegido para este momento crucial? El aeropuerto de Málaga Costa del Sol bullía de actividad en aquella soleada mañana de abril. Entre la muchedumbre, un hombre de mediana edad avanzaba con paso decidido hacia la puerta de embarque. Carlos Ruiz, de 45 años, vestía un traje gris impecable que contrastaba con su rostro cansado y su mirada distante. Llevaba una pequeña maleta de mano y, colgado al hombro, un maletín de cuero desgastado que parecía no abandonar nunca. Último aviso para los pasajeros del vuelo IB 3867 con destino a Bilbao. Por favor, diríjanse a la puerta de embarque número 23, anunció una voz femenina por los altavoces. Carlos apretó el paso, esquivando hábilmente a un grupo de turistas que se habían detenido en medio del pasillo. Al llegar a la puerta, entregó su tarjeta de embarque a la azafata, quien le dedicó una sonrisa profesional. «Que tenga un buen vuelo, señor Ruiz», dijo la joven, devolviéndole el documento. Carlos asintió sin devolver la sonrisa y se adentró en el Finger que lo conduciría al avión. Mientras caminaba, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Hacía años que no volaba y la ansiedad comenzaba a apoderarse de él. «Vamos, Carlos, solo es un vuelo de rutina», se dijo a sí mismo, intentando calmar sus nervios. Ya en el interior del avión, Carlos se acomodó en su asiento junto a la ventanilla. Observó cómo los últimos pasajeros se acomodaban en sus lugares, algunos luchando por colocar sus maletas en los compartimentos superiores. A su lado, una mujer mayor de aspecto amable se sentó con dificultad. «Buenos días», saludó la mujer con una sonrisa. «Me llamo Pilar. También va a Bilbao por negocios». Carlos dudó un momento antes de responder. «No exactamente», dijo finalmente. «Es un asunto personal». Pilar asintió comprensivamente, sin presionar más. Carlos agradeció internamente su discreción y volvió su atención hacia la ventanilla. Observó cómo los operarios de tierra realizaban las últimas comprobaciones antes del despegue. El capitán dio la bienvenida a los pasajeros a través del sistema de megafonía. Su voz sonaba firme y tranquilizadora. «Buenos días, señoras y señores. Soy el capitán Alejandro Vega y seré quien los lleve a Bilbao en este vuelo de 1 hora y 15 minutos. El tiempo es excelente tanto aquí como en nuestro destino, así que esperamos un viaje tranquilo. Por favor, presten atención a las instrucciones de seguridad de nuestras azafatas». Mientras las azafatas comenzaban su rutina de seguridad, Carlos cerró los ojos y respiró profundamente. El rugido de los motores al encenderse le provocó un escalofrío. Aferró con fuerza el reposabrazos cuando el avión comenzó a moverse, dirigiéndose hacia la pista de despegue. A medida que el avión ganaba velocidad, Carlos sintió como su corazón se aceleraba. El despegue siempre había sido la parte que más le incomodaba. Cuando las ruedas se despegaron del suelo, no pudo evitar pensar en la última vez que había estado en un avión, hacía ya más de 2 décadas. Aquellos recuerdos que tanto se había esforzado por enterrar comenzaron a aflorar. «¿Se encuentra bien?», preguntó Pilar, notando la tensión en el rostro de Carlos. Él abrió los ojos y se esforzó por sonreír. «Sí, gracias. Solo un poco de ansiedad por el vuelo». Pilar asintió comprensivamente. «No se preocupe, yo llevo volando toda mi vida y le aseguro que es más seguro que ir en coche. Además, el capitán Vega es conocido por ser uno de los mejores pilotos de la compañía». Carlos agradeció las palabras de consuelo de Pilar, aunque en el fondo sabía que su inquietud no se debía únicamente al miedo a volar. Había algo más, una sensación inexplicable de que este viaje iba a cambiar su vida para siempre. Mientras el avión alcanzaba su altitud de crucero, Carlos intentó relajarse. Sacó un libro de su maletín, pero las palabras parecían desdibujarse ante sus ojos. Su mente divagaba, pensando en el motivo de su viaje a Bilbao, en los fantasmas del pasado que creía haber dejado atrás. Lo que Carlos no sabía era que el destino tenía preparada una sorpresa para él.
Una sorpresa que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre su pasado. Y esa sorpresa estaba a punto de revelarse de la manera más inesperada posible. El vuelo transcurría con normalidad. Carlos había logrado sumergirse en su libro, una novela de misterio que había comprado en el aeropuerto, más como distracción que por verdadero interés. A su lado, Pilar dormitaba plácidamente, con una manta sobre las piernas. De repente, una sacudida brusca del avión sobresaltó a todos los pasajeros. Carlos levantó la vista de su libro, alarmado. Las luces de la cabina parpadearon por un instante. «Señoras y señores», sonó la voz del copiloto por el intercomunicador, con un tono que intentaba ser tranquilizador pero que no lograba ocultar cierta tensión. «Estamos atravesando una zona de turbulencias. Por favor, permanezcan en sus asientos con los cinturones abrochados». Pilar se despertó, desorientada. «¿Qué ocurre?», preguntó, mirando a Carlos con preocupación. «Solo turbulencias», respondió él, intentando sonar calmado a pesar de que su corazón latía aceleradamente. «No es nada de qué preocuparse». Sin embargo, algo en el ambiente no cuadraba. Carlos notó que una de las azafatas caminaba apresuradamente hacia la cabina del piloto, con una expresión de evidente preocupación en el rostro. Segundos después, otra sacudida, más fuerte que la anterior, hizo que varios objetos cayeran de los compartimentos superiores. El pánico comenzó a extenderse entre los pasajeros. Algunos gritaban, otros rezaban en voz baja. Carlos se mantuvo en silencio, observando atentamente cada detalle a su alrededor. Su entrenamiento militar, aunque lejano en el tiempo, le había enseñado a mantener la calma en situaciones de crisis. De pronto, la puerta de la cabina se abrió de golpe. La azafata que había entrado momentos antes salió con el rostro pálido y desencajado. «¿Hay algún médico a bordo?», gritó, su voz temblando de nerviosismo. «Es urgente». Un hombre de mediana edad se levantó de su asiento unas filas más adelante. «Soy médico», dijo, avanzando rápidamente hacia la cabina. Carlos sintió como se le formaba un nudo en el estómago. Algo grave estaba sucediendo, algo para lo que nadie estaba preparado. Sin pensarlo dos veces, se desabrochó el cinturón y se puso de pie. «¿Qué hace?», preguntó Pilar, agarrándole del brazo. «Nos han dicho que permanezcamos sentados». «Tengo que ver qué está pasando», respondió Carlos con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Se acercó a la cabina justo cuando el médico salía, con el rostro sombrío. «El piloto está inconsciente», informó a la azafata. «Parece ser un ataque al corazón. Necesita atención médica inmediata». La noticia cayó como una bomba. Los murmullos de pánico se intensificaron en la cabina de pasajeros. La azafata, visiblemente alterada, se dirigió al copiloto. «¿Puede usted?». El copiloto, un joven que no aparentaba tener más de 30 años, negó con la cabeza, su rostro pálido por el miedo. Yo solo soy copiloto en prácticas. Nunca he aterrizado un avión solo, y menos en estas condiciones». En ese momento, Carlos dio un paso al frente. «Yo puedo hacerlo», dijo con una voz firme que sorprendió a todos los presentes. La azafata lo miró con incredulidad. «¿Usted? Pero... ¿es piloto?». Carlos tomó aire antes de responder. «Fui piloto de combate hace años. Puedo aterrizar este avión». Un silencio sepulcral se hizo en la cabina. Todos los ojos estaban fijos en Carlos, que de repente se había convertido en la única esperanza para los 162 pasajeros y la tripulación. «De acuerdo», dijo finalmente la azafata, tomando una decisión que podría cambiar el destino de todos a bordo. «Sígame». Mientras Carlos entraba en la cabina de mando, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. Había jurado no volver a pilotar nunca más, y ahora el destino lo ponía al mando de un avión comercial en una situación de emergencia. Lo que Carlos no sabía era que este giro inesperado de los acontecimientos estaba a punto de desencadenar una serie de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. Y todo comenzaba con una misteriosa carta que encontraría en la cabina del piloto, una carta dirigida a él. Carlos se acomodó rápidamente en el asiento del piloto, sus manos moviéndose con una familiaridad que creía olvidada sobre los controles. El copiloto lo miraba con una mezcla de alivio y desconfianza. «Informe de la situación», ordenó Carlos con voz firme.
El copiloto, recobrando algo de compostura, respondió: «Estamos a 10.000 metros de altitud, a unos 200 kilómetros de Bilbao. El piloto automático está activado, pero con estas turbulencias». «Entendido», interrumpió Carlos. «Contacta con control de tráfico aéreo. Necesitamos un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano». Mientras el copiloto se comunicaba con tierra, Carlos examinaba los instrumentos. De repente, algo captó su atención. Un sobre blanco, parcialmente oculto bajo una carpeta, asomaba en el panel de control. Lo que le hizo estremecerse fue ver su propio nombre escrito en él. Sin tiempo para pensar en las implicaciones de este hallazgo, Carlos se centró en la tarea inmediata. Las turbulencias aumentaban y el avión se sacudía violentamente. «Control de tierra nos da prioridad para aterrizar en Logroño», informó el copiloto. «Es el aeropuerto más cercano con capacidad para un Airbus A320. Carlos asintió, su mente dividida entre el pilotaje y el misterioso sobre. «Bien, comienza el descenso. Voy a desactivar el piloto automático. Prepara a la tripulación y a los pasajeros para un aterrizaje de emergencia». Mientras Carlos luchaba contra los controles, sintiendo cómo el avión se resistía a sus comandos en medio de la tormenta, no podía dejar de pensar en el sobre. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Cómo sabían que él estaría en este vuelo, en esta precisa situación? Los minutos siguientes fueron un torbellino de adrenalina y concentración. Carlos maniobró el avión con maestría, utilizando todas sus habilidades para mantenerlo estable durante el descenso. «Pista a la vista», anunció el copiloto, su voz temblando ligeramente. Carlos fijó su mirada en la pista que se acercaba rápidamente. «Tren de aterrizaje abajo», ordenó. «Flaps al máximo». El avión tocó tierra con un golpe seco, rebotando ligeramente antes de asentarse en la pista. Carlos aplicó los frenos con fuerza, sintiendo cómo la aeronave luchaba por detenerse. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el avión se detuvo por completo. Un silencio sepulcral invadió la cabina por unos segundos, seguido de una explosión de aplausos y gritos de alivio provenientes de los pasajeros. Carlos se reclinó en su asiento, exhausto. El copiloto lo miraba con admiración. «Increíble. Usted acaba de salvar 162 vidas». Pero Carlos apenas lo escuchaba. Su atención estaba fija en el sobre que ahora sostenía en sus manos temblorosas. Con el corazón latiendo aceleradamente, lo abrió. Dentro había una breve nota escrita a mano. «Carlos, si estás leyendo esto, significa que el destino ha cumplido su parte. Ahora te toca a ti cumplir la promesa que hiciste hace 25 años. La verdad sobre aquella noche en Rota está a punto de salir a la luz. Encuéntrame en el Parque del Retiro en Madrid, junto al Palacio de Cristal, mañana a las 3. Todo lo que creía saber está a punto de cambiar». Carlos sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los recuerdos que había mantenido enterrados durante tanto tiempo amenazaban con emerger. La noche en la base naval de Rota, la promesa, el accidente, todo volvía a su mente con una claridad dolorosa. Mientras los equipos de emergencia abordaban el avión y los pasajeros eran evacuados, Carlos permaneció inmóvil, absorbiendo las implicaciones de la nota. Su pasado, que creía haber dejado atrás, lo había alcanzado de la manera más inesperada. Ahora, con 162 vidas salvadas y un misterio por resolver, Carlos sabía que su verdadero viaje apenas comenzaba. Y las respuestas, para bien o para mal, lo esperaban en Madrid. El caos que siguió al aterrizaje de emergencia mantuvo a Carlos ocupado durante horas. Interrogatorios de las autoridades, declaraciones a la prensa y el constante agradecimiento de los pasajeros lo rodeaban como una nebulosa surreal. Sin embargo, su mente estaba en otro lugar, revoloteando entre los recuerdos del pasado y las incógnitas del futuro. Ya entrada la noche, Carlos finalmente logró escapar del bullicio y se encontró solo en una habitación de hotel en Logroño. Sentado al borde de la cama, sostenía la misteriosa carta entre sus manos temblorosas, releyéndola una y otra vez. «La verdad sobre aquella noche en Rota», murmuró para sí mismo, sintiendo como un escalofrío recorría su espalda. Los recuerdos, largo tiempo suprimidos, comenzaron a aflorar. Flashback. Rota, 25 años atrás. La base naval estadounidense zumbaba con actividad inusual aquella noche. El joven teniente Carlos Ruiz,
recién graduado como piloto de combate, caminaba nerviosamente por el hangar. Su amigo y compañero, el teniente Miguel Álvarez, lo esperaba junto a un avión de reconocimiento. ¿Estás seguro de esto, Miguel?, preguntó Carlos, la duda reflejada en su voz. Miguel asintió con determinación. Tenemos que hacerlo, Carlos. Lo que descubrimos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Carlos sabía que su amigo tenía razón. La información que habían descubierto accidentalmente era demasiado importante, demasiado peligrosa para ignorarla. Implicaba a altos mandos en una red de contrabando que utilizaba los vuelos militares como tapadera. Recuerda, dijo Miguel, poniendo una mano sobre el hombro de Carlos, pase lo que pase esta noche, prométeme que sacarás la verdad a la luz. Si algo me sucede. Nada va a sucederte, interrumpió Carlos. Haremos esto juntos y volveremos juntos. Pero el destino tenía otros planes. Findel flashback. Carlos se levantó abruptamente, sacudiendo la cabeza para alejar los recuerdos. Esa noche había cambiado todo. El vuelo de reconocimiento que debía haber sido rutinario terminó en tragedia. Miguel no regresó, y Carlos se vio envuelto en una maraña de mentiras y encubrimientos que lo llevaron a abandonar su carrera militar y jurar nunca más volar. Ahora, 25 años después, el pasado volvía para atormentarlo. ¿Quién era M? ¿Podría ser Miguel? Imposible, se dijo Carlos. Había visto el avión de su amigo estrellarse en el mar. Con determinación, Carlos tomó su teléfono y marcó un número que no había usado en años. Diga, respondió una voz ronca al otro lado de la línea. Coronel Vázquez, dijo Carlos, soy Carlos Ruiz. Necesito su ayuda. Hubo un largo silencio antes de que el coronel respondiera. Ruiz, han pasado muchos años. ¿Qué ocurre? La verdad sobre Rota está a punto de salir a la luz, dijo Carlos, repitiendo las palabras de la carta. Necesito saber si ha habido algún movimiento, alguna investigación reciente sobre lo que pasó esa noche. Otro silencio, esta vez más tenso. Carlos, escúchame bien, la voz del coronel sonaba preocupada. Sea lo que sea que crees que está pasando, déjalo estar. Hay cosas que es mejor no remover. Lo siento, coronel, respondió Carlos con firmeza, pero hice una promesa. Y es hora de cumplirla. Tras colgar, Carlos comenzó a hacer planes. Necesitaba llegar a Madrid lo antes posible. El Parque del Retiro lo esperaba, y con él, las respuestas que había estado evitando durante un cuarto de siglo. Mientras empacaba su escasa pertenencias, no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y emoción. ¿Qué descubriría en Madrid? ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad, fuera cual fuese? Con estas preguntas rondando su mente, Carlos se preparó para el siguiente capítulo de su inesperada odisea. Lo que había comenzado como un simple vuelo a Bilbao se había convertido en un viaje al corazón de su propio pasado, un viaje del que no estaba seguro de regresar indemne. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa en Logroño, como si el clima reflejara la tormenta interior de Carlos. Tras una noche de sueño inquieto, plagado de pesadillas sobre aviones cayendo y promesas incumplidas, se encontraba ahora en la estación de tren, esperando el primer AVE con destino a Madrid. Mientras esperaba, Carlos no podía evitar sentirse observado. Cada rostro en la estación parecía esconder un secreto, cada mirada furtiva despertaba su paranoia. ¿Acaso alguien más sabía sobre la carta? ¿Estaba siendo vigilado? Último aviso para los pasajeros del tren con destino a Madrid-Atocha. Por favor, diríjanse al andén número 3, anunció una voz por megafonía, sacando a Carlos de sus cavilaciones. Ya en el tren, Carlos se acomodó en su asiento, su mente divagando entre el pasado y el presente. El paisaje de La Rioja pasaba velozmente por la ventanilla, pero él apenas lo notaba. De repente, una voz familiar lo sobresaltó. «Vaya sorpresa encontrarte aquí, Carlos». Era Pilar, la amable anciana que había sido su compañera de asiento en el vuelo. Carlos la miró con una mezcla de sorpresa y recelo. «Pilar, qué coincidencia», murmuró, forzando una sonrisa. «El mundo es un pañuelo, ¿verdad?», dijo Pilar, sentándose frente a él. «Después de todo lo que pasó ayer, decidí tomar el tren a Madrid para visitar a mi nieta. ¿Quién iba a decir que nuestro héroe estaría aquí también?». Carlos asintió distraídamente, su mente trabajando a toda velocidad.
¿Era realmente una coincidencia? ¿O Pilar era parte de algo más grande? Durante las siguientes 2 horas, Pilar charló animadamente sobre su familia, su vida en Bilbao y lo agradecida que estaba por la actuación de Carlos en el avión. Él respondía con monosílabos, dividido entre la cortesía y la sospecha. Cuando el tren finalmente llegó a Madrid-Atocha, Carlos se despidió rápidamente de Pilar y se mezcló entre la multitud de la estación. Tenía poco tiempo antes de su encuentro en el Parque del Retiro. Tomó un taxi y le pidió al conductor que lo dejara en la entrada del parque. Durante el trayecto, no pudo evitar notar cómo la ciudad había cambiado en los últimos años. Madrid bullía de vida, ajena al drama personal que estaba a punto de desarrollarse en uno de sus pulmones verdes. Al llegar al Parque del Retiro, Carlos consultó su reloj. Faltaban 20 minutos para las 3. Caminó lentamente hacia el Palacio de Cristal, cada paso acercándolo más a un pasado que había intentado olvidar. El Palacio de Cristal se alzaba majestuoso frente a él, su estructura de hierro y cristal reflejando la luz del sol que había logrado abrirse paso entre las nubes. Carlos se detuvo a unos metros, escudriñando los alrededores en busca de alguna cara familiar, alguna señal de la misteriosa M. De repente, sintió una mano en su hombro. Se giró bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. «Hola, Carlos», dijo una voz que no había escuchado en 25 años. «Ha pasado mucho tiempo». Frente a él estaba Miguel Álvarez, su amigo al que había creído muerto durante todo este tiempo. Estaba más viejo, con el pelo canoso y arrugas marcando su rostro, pero era inconfundiblemente él. «Miguel», susurró Carlos, sintiendo como si el mundo se detuviera a su alrededor. «Pero, ¿cómo?». Miguel esbozó una sonrisa triste. «Es una larga historia, amigo mío. Y me temo que no tenemos mucho tiempo. Hay personas que no quieren que esta verdad salga a la luz, y ya saben que estamos aquí». Como para confirmar sus palabras, Carlos notó movimiento por el rabillo del ojo. 2 hombres de traje oscuro se acercaban rápidamente desde diferentes direcciones. «Vamos», dijo Miguel, agarrando a Carlos del brazo. «Tenemos que movernos. Te explicaré todo en el camino». Y así, en medio del tranquilo Parque del Retiro, Carlos se vio arrastrado a una carrera por la verdad y la supervivencia. Las respuestas que tanto anhelaba estaban al alcance de su mano, pero el peligro acechaba en cada esquina. El pasado y el presente colisionaban, y Carlos sabía que después de este día, nada volvería a ser igual. Carlos y Miguel corrían por los senderos serpenteantes del Parque del Retiro, esquivando turistas desprevenidos y madrileños que disfrutaban de la tarde. Los 2 hombres de traje les pisaban los talones, sus rostros pétreos delatando su determinación. «Por aquí», jadeó Miguel, tirando de Carlos hacia un grupo denso de árboles. Se internaron en la espesura, los sonidos del parque amortiguándose a su alrededor. Carlos, aún aturdido por la repentina aparición de su amigo supuestamente muerto, logró articular entre jadeos. «Miguel, ¿qué demonios está pasando?». T6. T6 Estrella Route. Miguel se detuvo brevemente, escuchando con atención. Los pasos de sus perseguidores parecían haberse alejado. «Lo sé, Carlos. Y esa era la intención». Se movieron más lentamente ahora, zigzagueando entre los árboles. Miguel comenzó a hablar en voz baja y rápida. «Aquella noche en Rota, descubrí algo mucho más grande de lo que imaginábamos. No era solo contrabando, Carlos. Era tráfico de armas, lavado de dinero, incluso experimentos no autorizados. Involucraba a altos mandos militares, políticos, empresarios. Me di cuenta de que si entregaba esa información, no viviría para contarlo». Carlos lo miraba incrédulo. «¿Entonces fingiste tu muerte?». Miguel asintió, con ayuda de algunos aliados dentro de la base. «El accidente fue real, pero yo salté antes del impacto. He estado escondido todos estos años, recopilando pruebas, construyendo un caso sólido». Salieron del bosquecillo, encontrándose cerca del lago. Miguel guió a Carlos hacia un pequeño embarcadero. «¿Y por qué ahora?», preguntó Carlos, su mente dando vueltas con la nueva información. «¿Por qué me has involucrado?». La expresión de Miguel se ensombreció. «Porque están cerrando el círculo, Carlos. Han empezado a eliminar a todos los que sabían algo, incluso remotamente.
Tú estabas en peligro sin siquiera saberlo. Necesitaba advertirte y necesito tu ayuda. De repente, un grito los alertó. Los dos hombres de traje los habían localizado y se acercaban rápidamente. «Maldita sea», murmuró Miguel. Luego, volviéndose hacia Carlos, le entregó una pequeña unidad USB. «Aquí está todo, Carlos. Todas las pruebas que he recopilado en estos 25 años. Tienes que ponerlo en manos de la persona correcta». «¿Qué?» «No, Miguel, no voy a dejarte aquí», protestó Carlos. «No hay tiempo para discutir», insistió Miguel. «Recuerda tu promesa. Tienes que sacar la verdad a la luz». Antes de que Carlos pudiera reaccionar, Miguel lo empujó hacia una de las pequeñas barcas atracadas en el embarcadero. Con un fuerte empujón, la barca se alejó de la orilla con Carlos a bordo. «Ve al Café Gijón esta noche a las 10», gritó Miguel mientras se giraba para enfrentar a sus perseguidores. «Pregunta por la Dama de la Lluvia». Carlos vio impotente cómo Miguel se enzarzaba en una pelea con los dos hombres. Quería volver a ayudar a su amigo, pero sabía que la información que llevaba consigo era demasiado importante. Mientras remaba hacia la otra orilla del lago, su mente era un torbellino de emociones y preguntas. La verdad que tanto había temido enfrentar era aún más oscura y peligrosa de lo que había imaginado. Y ahora, con Miguel nuevamente en peligro, Carlos se encontraba solo, con un dispositivo USB que contenía secretos por los que la gente estaba dispuesta a matar. El sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. Para Carlos, era el crepúsculo de su antigua vida y el amanecer de una nueva y peligrosa realidad. Con determinación, se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara, honraría el sacrificio de Miguel y llevaría la verdad a la luz. Mientras la barca tocaba la orilla opuesta del lago, Carlos sabía que las próximas horas serían cruciales. El Café Gijón lo esperaba, y con él, el próximo paso en este peligroso juego de verdades ocultas y lealtades traicionadas. El Café Gijón, con su aire de tertulia literaria y su historia centenaria, parecía un refugio improbable para conspiraciones y secretos de Estado. Sin embargo, allí estaba Carlos, sentado en una mesa apartada, sus ojos escudriñando cada rostro que entraba por la puerta. El reloj marcaba las 9:55. Sus manos, ligeramente temblorosas, aferraban una taza de café ya frío. La unidad USB que Miguel le había entregado pesaba como plomo en su bolsillo. ¿Puedo sentarme?, preguntó una voz suave. Carlos levantó la vista. Ante él estaba una mujer de mediana edad, elegantemente vestida, con un paraguas negro en la mano a pesar de que no llovía. «Depende», respondió Carlos con cautela. «¿Es usted aficionada a pasear bajo la lluvia?». La mujer sonrió levemente, reconociendo la frase en clave. «Solo cuando las nubes esconden secretos», respondió, sentándose. «Usted debe ser la Dama de la Lluvia», dijo Carlos, sintiendo como la tensión en sus hombros disminuía ligeramente. «Y usted debe ser el hombre que puede hacer que el sol brille de nuevo», replicó ella. «Me llamo Ana. Miguel me ha hablado mucho de usted, Carlos». Carlos se inclinó hacia adelante. «Miguel, ¿está bien?». «Lo dejé en el parque, enfrentándose a…». Ana levantó una mano, interrumpiéndolo. «Miguel está a salvo, por ahora. Pero no tenemos mucho tiempo. ¿Tiene la información?». Carlos asintió, sacando disimuladamente la unidad USB. Ana la tomó con rapidez, guardándola en su bolso. «Escuche con atención, Carlos», dijo Ana, su voz apenas un susurro. «Lo que hay en esta unidad puede derribar gobiernos. Hay gente muy poderosa que hará lo que sea por evitar que esta información salga a la luz». «¿Quién es usted realmente?», preguntó Carlos, intrigado por esta misteriosa mujer. Ana sonrió tristemente. «Digamos que soy alguien que ha dedicado su vida a luchar contra la corrupción desde las sombras. Miguel y yo hemos trabajado juntos durante años, construyendo este caso». De repente, el teléfono de Ana vibró. Ella lo miró y su expresión se tornó grave. «Tenemos que irnos». «Ahora», dijo, levantándose abruptamente. «¿Qué ocurre?», preguntó Carlos, poniéndose de pie también. «Nos han encontrado», respondió Ana, guiando a Carlos hacia la salida trasera del café. «El juego final está a punto de comenzar, Carlos. Y usted es una pieza clave». Mientras salían a la noche madrileña,
Carlos sintió que estaba al borde de un precipicio. El pasado que había intentado enterrar durante 25 años ahora amenazaba con arrastrarlo a un torbellino de peligro y revelaciones. Pero esta vez, estaba decidido a enfrentarlo de frente. Con Ana liderando el camino, se adentraron en las calles de Madrid, conscientes de que cada paso los acercaba más a la verdad y al peligro que la acompañaba. Las calles de Madrid se convertían en un laberinto nocturno mientras Carlos y Ana se movían rápidamente, mezclándose entre los transeúntes y evitando las cámaras de seguridad. El corazón de Carlos latía con fuerza, una mezcla de adrenalina y miedo corriendo por sus venas. ¿A dónde vamos?, preguntó Carlos en voz baja. A un lugar seguro, respondió Ana sin dejar de caminar. Tenemos que descifrar la información y prepararnos para hacerla pública. Doblaron una esquina y se encontraron frente a un antiguo edificio de apartamentos. Ana los guió hacia el interior, subiendo rápidamente las escaleras hasta el tercer piso. Con movimientos ágiles, abrió la puerta de un pequeño apartamento. Una vez dentro, Carlos se sorprendió al ver a Miguel sentado frente a un ordenador, con varios monitores mostrando datos complejos. «Miguel», exclamó Carlos, aliviado de ver a su amigo a salvo. Miguel se giró, una sonrisa cansada en su rostro. «Me alegro de que lo hayas logrado, Carlos. Ahora viene lo difícil». Ana conectó la unidad USB a uno de los ordenadores. «Tenemos que descifrar esto y preparar la información para su difusión. Nos quedan pocas horas antes de que nos localicen». Durante las siguientes horas, Carlos observó asombrado cómo Ana y Miguel trabajaban frenéticamente, descifrando códigos y organizando la información. Documentos confidenciales, grabaciones de audio, transacciones bancarias, todo empezaba a formar un cuadro escalofriante de corrupción y crimen a gran escala. «Dios mío», murmuró Carlos, viendo las pruebas desplegarse ante sus ojos. «Esto es mucho peor de lo que imaginaba». Miguel asintió gravemente. «Por eso hemos luchado tanto tiempo para sacar esto a la luz. Pero ahora necesitamos tu ayuda, Carlos». ¿Mi ayuda? «¿Cómo?», preguntó Carlos, desconcertado. Ana se volvió hacia él. «Necesitamos que seas la cara pública de esta revelación. Tu historia como piloto, tu acto heroico reciente, la gente te escuchará. Eres la persona perfecta para llevar esto a los medios». Carlos sintió el peso de la responsabilidad cayendo sobre sus hombros. «Pero, ¿y ustedes?». Miguel puso una mano sobre el hombro de su amigo. «Nosotros tenemos que desaparecer, Carlos. Hemos estado en las sombras demasiado tiempo. Tú puedes dar el paso final que nosotros no podemos dar». De repente, una alarma sonó en uno de los ordenadores. Ana se abalanzó sobre el teclado, sus dedos volando sobre las teclas. «Nos han encontrado», dijo con urgencia. «Tenemos que irnos. Ahora». Miguel le entregó a Carlos una tablet. «Aquí está todo. Tienes que llevarlo a esta dirección. Es una redacción de noticias independiente. Ellos sabrán qué hacer». Carlos tomó la tablet, sintiendo el peso de la verdad en sus manos. «Pero, ¿y ustedes?». Ana ya estaba en la puerta. «Nosotros los distraeremos. Vete, Carlos. El futuro depende de ti ahora». Con el corazón en la garganta, Carlos vio cómo sus amigos salían rápidamente del apartamento. Se quedó solo por un momento, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. Tomando una respiración profunda, Carlos se preparó para el último acto de este drama. Con la tablet firmemente agarrada, salió del apartamento hacia la noche madrileña, consciente de que los próximos minutos determinarían no solo su destino, sino el de todo un país. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y Carlos era el portador de la antorcha. La noche de Madrid se cernía sobre Carlos mientras corría por las calles, la tablet pegada a su pecho como si fuera un escudo. Cada sombra parecía un peligro, cada sonido una amenaza. La dirección que Miguel le había dado estaba grabada en su mente, una pequeña redacción en el barrio de Lavapiés. Mientras se acercaba a su destino, los recuerdos de los últimos días pasaban por su mente como un torbellino. El vuelo fatídico, el reencuentro con Miguel, las revelaciones impactantes. Todo había llevado a este momento. De repente, el sonido de neumáticos chirriando lo alertó. Un coche negro dobló la esquina a toda velocidad, dirigiéndose hacia él. Carlos, con el corazón en la garganta,
Se lanzó hacia un callejón estrecho, apenas evitando ser atropellado. «¡Alto ahí, Ruiz!», gritó una voz desde el coche. Pero Carlos no se detuvo. Corrió por el laberinto de callejuelas de lavapiés, sus pies resonando en el pavimento. Podía oír a sus perseguidores detrás de él, cada vez más cerca. Finalmente, vio el edificio que buscaba. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la puerta y la golpeó con fuerza. «¡Abran! Por favor, abran», gritó desesperadamente. La puerta se abrió y Carlos se precipitó dentro, cerrándola de golpe tras él. Se encontró cara a cara con una joven periodista, sus ojos abiertos de sorpresa. «Soy Carlos Ruiz», jadeó. «Tengo información que necesitan ver. Es sobre la corrupción en las altas esferas del gobierno y el ejército». La periodista, recuperándose de la sorpresa inicial, asintió con determinación. «Sígame», dijo, guiándolo hacia una oficina en la parte trasera. Mientras Carlos explicaba rápidamente la situación y entregaba la tablet, podía oír el alboroto fuera del edificio. Sus perseguidores habían llegado. «No tenemos mucho tiempo», dijo urgentemente. «Necesitan publicar esto ahora, antes de que nos detengan». La periodista y sus colegas se pusieron manos a la obra, revisando frenéticamente la información y preparándola para su publicación inmediata. Los minutos pasaban como horas. Carlos podía oír golpes en la puerta principal, voces amenazantes exigiendo entrar. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, la periodista levantó la vista de su ordenador, una mirada de triunfo en sus ojos. «Está hecho», dijo. «La información está en línea. Todos los principales medios la están recogiendo. Ya no pueden detenerlo». En ese momento, la puerta principal cedió y hombres armados irrumpieron en la oficina. Pero era demasiado tarde. Sus teléfonos ya estaban sonando, sus superiores dando órdenes frenéticas de retirada. Carlos se dejó caer en una silla, exhausto pero aliviado. Lo habían logrado. La verdad finalmente había salido a la luz. En las horas y días siguientes, el país se vio sacudido por las revelaciones. Altos cargos fueron arrestados, se iniciaron investigaciones, y el sistema comenzó un doloroso pero necesario proceso de limpieza. Carlos, ahora considerado un héroe nacional, pensó en Miguel y Ana, esperando que estuvieran a salvo, dondequiera que estuvieran. Había cumplido su promesa, honrado la memoria de aquella noche en Rota, y finalmente había encontrado la paz con su pasado. Mientras el sol se alzaba sobre Madrid, trayendo consigo un nuevo día y la promesa de un futuro más justo, Carlos supo que su viaje, que había comenzado con un simple vuelo a Bilbao, había cambiado no solo su vida, sino la de todo un país. La verdad, por fin, había triunfado. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.